Bueno, señores, aquí estoy de nuevo en Aristóteles 2. 11:59 de la mañana del 15 de junio de 2021. Ahora ya son las 12, según este ordenador, de la mañana del 15 de junio de 2021 en la ciudad de Madrid. Bueno, seguimos con Aristóteles, ¿no? Habíamos terminado hablando del libro de la metafísica de Aristóteles, ¿no? O mejor dicho, habíamos dicho que bueno, que la metafísica de Aristóteles era un compendio de escritos diversos, escritos en distintas épocas y lugares, que primero Aristóteles reunió en 14 volúmenes y luego cambió de opinión y los reunió en un solo volumen y lo llamó Metafísica. ¿Qué es la metafísica para Aristóteles? Para Aristóteles, la metafísica es la filosofía primera. Esto es algo importantísimo. Para el que tenga un examen o quiera pasar, o qué sé yo, les aconsejo tomar apuntes y colocar Aristóteles, ¿no? Subrayado. Metafísica igual filosofía primera. Decir filosofía primera o decir metafísica es equivalente. Son términos equivalentes. Metafísica y filosofía primera son términos equivalentes. Para Aristóteles, la metafísica es la filosofía primera. Aristóteles dice que la filosofía tiene como objeto de estudio una realidad superior a todas las demás. Repito, la filosofía tiene como objeto de estudio una realidad superior a todas las demás. Es decir, el primer motor y causa de todas las cosas. El primer motor y causa de todas las cosas. Esto aparece en cualquier examen sobre Aristóteles. Esto es fundamental. El primer motor y causa de todas las cosas. Y repito, la filosofía tiene como objeto de estudio una realidad superior a todas las demás, que es el primer motor y causa de todas las cosas. Y allí sí coincide con Platón. ¿Y qué es ese objeto? O sea, ¿qué es ese motor principal y causa de todas las cosas? ¿Qué es eso que busca Aristóteles? Lo que mucha gente llama Dios. Pero que obviamente no son los dioses en los que la gente cree en junio de 2021. No es el Dios de los musulmanes, ni el Dios de los ateos, ni el Dios de los cristianos, es decir, católicos, anglicanos, protestantes, ortodoxos, evangélicos. No, ninguno de esos dos dioses, ni el de los cristianos, ni el de los musulmanes, ni el de los judíos, que es el mismo de los católicos, ni el de los hindúes, indios, ni el de ninguna de esa gente. No es el Dios antropomorfo, ni ningún Dios en los que pueda creer en los que cree mucha gente, ¿no? Es la filosofía. La filosofía de verdad, señores, es ser agnóstico. Agnóstico o ateo. Es muy difícil que alguien produzca buena filosofía siendo un creyente. La filosofía producida por un creyente está dañada. Estoy usando una palabra que usamos en Venezuela, pero muy dañada. Eso es como si un asesino lo sacan de la cárcel y lo nombran juez para casos de asesinato. O sea, el que cree en Dios no tiene nada que hacer en la filosofía. La filosofía busca la causa de todas las cosas que existen. El origen del universo, el origen del mundo, el origen del ser humano, el por qué estamos aquí, el para qué, etc. Cualquiera que crea en el Dios cristiano o en el Dios católico, por ejemplo, ya tiene una respuesta, ¿no? Se las da la religión católica. Entonces, la filosofía no es para ustedes, señores.
Pero hay profesores de filosofía y doctores de filosofía católicos. Hay que tratar de no comprar nunca libros de filosofía escritos por creyentes en los dioses convencionales, antropomorfos. Creer que Dios, que la causa de todas las cosas tenga forma de ser humano, es decir, 2 brazos, 2 piernas, ¿no? Y además sea del sexo masculino, señores, por Dios. Lo que ha creado todo lo que hay, que nunca vamos a saber qué fue, porque es un conocimiento divino. La palabra divino en filosofía remite a un conocimiento que no es producido por los seres humanos. El que le interese la filosofía debe estar consciente, y si no lo está, esta es la oportunidad de que se entere y de que tome conciencia de que todo el conocimiento al que tenemos acceso, todo el conocimiento que hay en el planeta Tierra, todo el conocimiento al que tenemos acceso es conocimiento humano. Lo hemos producido nosotros, incluyendo la Biblia, por supuesto. Todo lo hemos escrito nosotros, lo hemos inventado nosotros, lo hemos producido nosotros. El átomo, todo eso lo hemos inventado nosotros. Nosotros no tenemos acceso al conocimiento divino. ¿Y qué se llama en filosofía conocimiento divino? ¿Al del Dios católico, Padre de Jesús de Nazaret? No. El conocimiento divino es aquel al que no tenemos acceso los seres humanos. El conocimiento divino, repito, es aquel al que no tenemos acceso los seres humanos. ¿Y quién es Dios para la filosofía? Aquello a lo que no tenemos acceso. Algunos lo llaman una inteligencia superior que lo ha creado todo, pero de la cual no sabemos nada, ¿no? Que es más o menos lo que yo pienso, ¿no? Una inteligencia superior, con materia, sin materia, ¿quién sabe? Es un alma, yo qué sé. Es una inteligencia superior a la que no tenemos acceso. Y nunca sabremos lo que es. Ya tenemos suficientes milenios, siglos existiendo milenios, como para admitir que no tenemos ni idea, ni la tendremos. Pero bueno, lo dejo hasta ahí. Entonces, esto es importantísimo. Lo repito porque esto es que por esto Aristóteles es grande. Esto es lo que hace grande a Aristóteles. Hablar de una filosofía primera y decir que la filosofía tiene como objeto de estudio una realidad superior. Evidentemente es una realidad superior. Ni siquiera tenemos acceso a ella. No va a ser superior a todas las demás. El primer motor y causa de todas las cosas. Los físicos tienen algunas respuestas, ¿no? Pero esto es filosofía. Ok. Sigo citando a Aristóteles traducido, vayan ustedes a saber por qué. No terminé de decir en el video anterior, estaba hablando de la traducción de Aristóteles y me puse a hablar de los árabes. Ahora se los termino. O sea, la primera persona que tradujo Aristóteles al latín fue Tomás de Aquino, pero no lo tradujo desde el griego ático, que fue el idioma en el que lo escribió Aristóteles, una lengua muerta, el griego ático. El griego moderno tiene algunas cosas del griego ático, pero, por ejemplo, no declina. Entonces, Tomás de Aquino no escribía griego, pero él y su equipo de gente, porque él tenía un equipo de gente, pero toda esa obra no la pudo escribir él solo. Estaba en un monasterio con un montón de personas que ni siquiera eran asalariados. Eran pensadores que no tenían más remedio que escribir, investigar, y su obra toda la firmaba Tomás de Aquino, ¿no? A cambio de la comida, el alojamiento y de que no los mataran, seguramente, ¿no? Porque estamos hablando del cristianismo cuando hablamos de Tomás de Aquino. Estamos hablando de la Edad Media. Tomás de Aquino, y seguramente no fue él, sino sus esclavos, porque también hay esclavos intelectuales, ¿eh?
Bueno, Tomás de Aquino, Moisés Naín sabe mucho de eso, porque Moisés Naín paga para que le escriban cosas y él afirma. Ay, Moisés, profesor, no, profesor, no denuncia este video. Usted es un genio. Todo lo que usted afirma lo ha hecho usted. Bueno, Tomás de Aquino vamos a suponer que fue él, traduce Aristóteles pero desde el árabe. ¿Por qué? Porque los árabes habían tomado Aristóteles en griego ático y lo habían traducido al árabe para poder leerlo. Por eso digo que la filosofía árabe empezó siendo distinta a la occidental, pero ahora debe ser híbrida, porque los árabes han leído toda la filosofía occidental y la siguen leyendo. Los árabes nos leen a nosotros, pero nosotros no leemos a los árabes. Y por eso es que no comprendemos en lo absoluto su cultura y por eso toda esta cuestión de los atentados, y la impresión que Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, el Reino Unido y Francia quieren dar del mundo árabe e Israel. O sea, Israel, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido quieren dar la impresión del mundo árabe como un mundo hecho de personas salvajes, asesinas, guerreras, que no conocen otro lenguaje que la guerra, que la violencia, y eso es totalmente falso. Totalmente falso. Muy posiblemente los F-16 norteamericanos vuelan gracias a algún principio de la física que descubrió algún árabe. Muy posiblemente, o casi seguramente. Entonces el mundo árabe hasta tradujo a los filósofos occidentales, cosa que no lograron hacer los cristianos. Entonces, los árabes traducen a Aristóteles desde el griego ático al árabe. Y el equipo de Tomás de Aquino, que sí conocía el árabe, pero no el griego, traduce al latín Aristóteles desde el árabe. Y España luego, siglo XIX o XX, traduce por primera vez a Aristóteles desde el latín. Entonces, ¿cuántas traducciones median? Bueno, griego ático. De ahí pasa al árabe. Estoy hablando de las traducciones al español. No estoy hablando de las traducciones de Aristóteles al inglés, al francés, al alemán, que puede que haya alguna que sea directa desde el griego ático y sería mejor leerlo entonces en inglés, por ejemplo. Porque en griego ático no lo vamos a leer ninguno de nosotros. Yo aprendí griego ático solamente para poder traducir algunas partes de la Ética a Nicómaco, que es uno de los libros de Aristóteles, pero yo no puedo traducir a Aristóteles. Yo no tengo esa capacidad en griego ático. Mi capacidad en griego ático es ridícula. Y es un griego ático que más bien, tiene mucho del griego actual, ¿no? Yo eso lo hice como un trabajo académico, pero a lo mejor en inglés lo tradujeron directo desde el griego ático. Hablo de la traducción española porque estos videos son en español. La traducción española todavía no se ha hecho ni en Latinoamérica ni en España desde el griego ático, o sea, desde el griego. ¿No? Entonces, aquí está, Aristóteles escribe en griego ático. Es importante decir que es griego ático porque hay muchos griegos antiguos y el griego ático es el griego del siglo III a.C. de Atenas. El griego de Atenas del siglo III a.C. Entonces, Aristóteles escribe en griego ático. Los árabes lo pasan al árabe. Ahí media una traducción. Los cristianos lo pasan al latín, otra traducción. Y los españoles lo pasan al español. Estamos aquí en la cuarta. 1, 2, 3. 3 traducciones distintas median entre el original y lo que estamos leyendo en español. Por lo tanto, y como dice un dicho italiano, traduttore traidore, ¿no? El pensamiento de Aristóteles y la obra de Aristóteles ha sido traicionada 3 veces. Porque cuando la leemos en español, porque median 3 traducciones. Ahora es increíble, es absolutamente increíble que habiendo tantos países en el mundo que hablan español, empezando por España y toda Latinoamérica, no se haya traducido Aristóteles desde el griego directamente al español. Es increíble. Sobre todo
quizás uno no se lo puede reclamar a Latinoamérica porque supuestamente es el tercer mundo, pero que España, que se cree primer mundo, no lo haya hecho. Pero bueno, es que aprender un idioma que declina, entre los idiomas modernos el único que declina es el alemán, es algo imposible para los españoles. Entonces, si los españoles no son incapaces de aprender alemán, ¿cómo les vamos a pedir que aprendan griego ático? Y Latinoamérica no tiene presupuesto para pagarle a nadie para que esté 1000 años estudiando griego ático y después traduzca Aristóteles. Bueno, estamos leyendo un Aristóteles en español, traicionado 3 veces, del griego ático al árabe, del árabe al latín, del latín al español. Bueno, filosofía. ¿Qué es lo que dice? Y seguimos con el ser. ¿Qué es lo que dice? Bueno, ahora es que vamos con el ser. Lo último que dije en el video anterior es importantísimo, lo voy a repetir ahora. No, lo dije en este video. La filosofía tiene como objeto de estudio una realidad superior a todas las demás. Estamos hablando de la filosofía primera, es decir, la metafísica. Tengo que hacer esa salvedad de la filosofía primera. Pero es que el segundo no puede haber segundo sin haber pasado por el primero. La filosofía tiene como objeto de estudio una realidad superior a las demás. Es decir, encontrar el primer motor y causa de todas las cosas. Filosofía, para Aristóteles, el fundamento de todas las ciencias, ya no es la dialéctica platónica. Otra vez se pelea con Platón, lo de pelear lo digo en términos coloquiales, pero es que yo tampoco creo que se puedan obtener conocimientos dialogando y sin hacer algún experimento, algunos cálculos matemáticos, o sea, solamente hablando, porque para Platón el conocimiento se hallaba además, para colmo, hablando. Todos los libros de Platón están escritos en forma de diálogo. Un montón de personajes hablando, personajes que algunos existieron y otros no. Uno de esos personajes es Sócrates, el Sócrates platónico. ¿Quién sabe si Sócrates dijo o no dijo lo que Aristóteles le hace decir en sus libros? Porque la obra de Platón, que creo que no lo dije, o sí, no sé, en los primeros videos sobre Platón, la obra de Platón está toda en forma de diálogos, son diálogos. Para Aristóteles esto es inaudito. La filosofía no se puede hacer de forma dialéctica, es decir, dialogando. Y yo estoy de acuerdo con Aristóteles. Entonces, el fundamento de la ciencia ya no es la dialéctica platónica, dice Aristóteles, que asciende, luego explico esto, que asciende hacia las ideas de bien, belleza y justicia, sino una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de la realidad en general y el elemento común de toda realidad, el ser. Estudia el ser en cuanto ser. Entonces, para Platón, que esto sí creo que no lo dije en los videos de Platón, hay 3 ideas que son, él no dice superiores, pero que son más importantes que las demás. La idea de bien, la idea de belleza y la idea de justicia. Bien, belleza y justicia. Lo de belleza no llama la atención porque los griegos cultivaban la belleza física, acuérdense ustedes, y mente sana en cuerpo sano, ¿no? Entonces, la idea del bien, la idea de la belleza y la idea de la justicia eran ideas supremas, más importantes que las demás para Platón. Entonces, Aristóteles dice que la dialéctica platónica, es decir, los diálogos, ya no son válidos para producir filosofía, ni para decir que el bien, la belleza y la justicia son más importantes que lo demás. Que para todo esto hay que usar una metodología que él califica de científica. Una disciplina científica. Luego dice que esta disciplina científica tiene por objeto el estudio de toda la realidad, ¿no? No solo de esa realidad superior que es la causa de todas las demás, sino de toda la realidad, ¿no? Y
de toda la realidad que estudia la filosofía, de cada cosa que estudia, tiene que sacar el elemento en común que tiene todo. Y ese elemento en común es el ser. ¿Y qué es el ser? Eso, la causa primera. La causa que produce todas las demás causas. Es decir, aquello que crea todo lo demás. Eso es el ser. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? Que en todas las cosas tienen algo en común. ¿Y qué es ese algo en común? El ser. Y que hay que estudiar todas las cosas, encontrar lo que tienen en común, y cuando hayamos encontrado lo que tienen en común todas las cosas, tendremos en nuestras manos el ser, o en nuestra mente, ¿no? Que es lo que está buscando la filosofía desde sus inicios. Es decir, el motor y causa de todas las cosas. Es decir, para lo que mucha gente es Dios. Y parafraseando a no sé quién, la filosofía que era para la Edad Media, para el cristianismo, la búsqueda de Dios, porque para ellos el ser es Dios. Evidentemente no para mí, el Dios antropomorfo no, por favor. Si quieren llamar Dios a esa inteligencia superior, bien, pero el ser no es Dios. Porque Dios no existe. Me refiero al antropomorfo, al Dios creado por los seres humanos, al antropomorfo. Por cierto que el Dios al que mata Nietzsche no es el Dios católico. Esperemos llegar a Nietzsche para hablar de eso. Nietzsche mata. Cuando Nietzsche mata a Dios, se ha interpretado mal porque la gente habla de Nietzsche sin leerlo. Cuando Nietzsche mata a Dios, está matando al Dios de Aristóteles. Nada menos. Por eso es que Nietzsche era considerado prácticamente el anticristo, ¿no? Porque Nietzsche viene y mata al Dios de Aristóteles, que es el ser. Nietzsche mata el ser. Con eso que está diciendo Nietzsche, que no hay nada común en todas las cosas, y qué más se deduce de ello, que no existe una causa que haya creado todo, que no existe una inteligencia superior que haya creado todo. Pero entonces le preguntaríamos a Nietzsche, y entonces la pregunta que se hacen los niños que los niños muy pequeños preguntan, ¿de dónde salió el mundo, mamá? Esa pregunta, ¿qué pasa con ella, Nietzsche? ¿Por qué todos nos preguntamos de niños, y algunos que nunca crecemos nos lo preguntamos a lo largo de todas nuestras vidas? ¿Por qué eso que siempre se pregunta el ser humano es una pregunta inválida? ¿Por qué lo dices? Esperemos llegar a Nietzsche, ¿no? Evidentemente, Nietzsche, por eso y por muchas otras cosas más, tuvo muchos problemas, ¿no? Entonces, repitamos, porque estoy fastidioso, pero esto es muy importante, ¿no? La filosofía tiene por objeto el estudio de la realidad en general. Y después de esto, sacar el elemento común de todas las realidades. ¿Y eso qué es? El ser. Ahí pongan el ser rodeado por un círculo con un asterisco y resáltenlo, porque ese es el kit de la filosofía. Entonces, ¿qué hace la filosofía primero? Estudia el ser por el ser. Es decir, sin distracciones. El ser, como dirían los franceses, pour elle-même, por sí mismo. El ser por el ser. Yo sé que esto es difícil de captar. Un calor fastidioso. Bueno, sigamos. Bueno, sigue diciendo Aristóteles, todas las ciencias necesitan una disciplina que sea capaz de analizar aquello que todas ellas tienen en común, que es la noción de ser, lo que tienen en común. Bueno, todas las ciencias necesitan una disciplina, dice Aristóteles. Se debe proceder por abstracción, y aquí viene el concepto de, cuando digamos abstracción tenemos que enfatizar, si estamos hablando de filosofía, si estamos usando el término abstracción como palabra coloquial
o el término abstracción que, como lo definió Aristóteles. Porque Aristóteles definió la abstracción. Para Aristóteles la abstracción es esto: alcanzar lo común dentro de lo diverso y lo particular. Abstracción para Aristóteles, significado: alcanzar lo común dentro de lo diverso y lo particular. Importantísimo. Esto en matemáticas es importantísimo también. Fundamental. Por cierto, si les interesa mucho la filosofía, yo les recomiendo el diccionario filosófico de Ferrater Mora. Hay uno que es edición de bolsillo, es mucho más corto. En Venezuela yo tenía ambos, el de edición de bolsillo, y hay uno que venía en 4 tomos pesadísimos. Eran los 4 tomos del diccionario de filosofía, de términos filosóficos de Ferrater Mora, ¿no? Un español. Ferrater Mora también tiene una historia de la filosofía que no me gusta, pero los diccionarios es lo mejor que hay en habla hispana. Es algo monumental. Los diccionarios esos en 4 tomos de Ferrater Mora, que yo los tenía en Venezuela y cada uno me había costado un dineral, eran morados, violeta, como dicen aquí, son imprescindibles para un filósofo, ¿no? Son carísimos. He visto en Amazon que solamente tienen el diccionario de bolsillo de Ferrater Mora, que para los principiantes está bien, pero obviamente ahí no caben todos los conceptos que están en los 4, que pesadísimos. Ahora, yo creo que esos 4 han sido descontinuados y lo lamento tantísimo porque los míos los dejé en Venezuela. En fin. Ok. Abstracción para Aristóteles. Alcanzar lo común dentro de lo diverso y lo particular. La política, ¿qué es lo común? Bueno, la política que estudia para Aristóteles. La política es uno de los grandes temas de la filosofía. Estudia el ser de la sociedad. Las matemáticas que estudian para Aristóteles el ser en cuanto a cantidad. La biología que estudia para Aristóteles el ser en cuanto a ser vivo. Pero, esto es muy importante, subráyenlo, solo la filosofía primera, es decir, la metafísica, estudia el ser en cuanto ser. Ok, principio de no contradicción de Aristóteles. Ya les dije que había 5 puntos importantísimos de Aristóteles. El principio de no contradicción de Aristóteles dice, y esto es una cita sacada del libro, el libro 4 de la metafísica. Esto está, la metafísica tiene 14 libros, está dividido en 14 partes. En el libro 4, en la parte 4 de la metafísica, Aristóteles dice o define el principio de no contradicción. Cito una traducción hecha en España. Es imposible que una misma cosa se dé y no se dé al mismo tiempo. En la misma cosa y de la misma manera. Ya ustedes saben cómo traducen los españoles. Principio de no contradicción de Aristóteles. Es imposible que una misma cosa se dé y no se dé al mismo tiempo, en la misma cosa y de la misma manera. Esto está extraído del libro 4 de la metafísica de Aristóteles. Ejemplo, es imposible que... Bueno, es imposible... Lo primero es, el ejemplo más que siempre se da es imposible ser y no ser al mismo tiempo. O eres o no eres. Es imposible que una cosa sea azul y que al mismo tiempo esa cosa no sea azul. Y así. El principio de no contradicción es lo más lógico del mundo, es evidente, pero súper evidente, ¿no? Ahora, si lo aplicamos a la ética humana y decimos, es imposible que Pedro sea bueno y al mismo tiempo no sea bueno, es decir, sea malo, bueno, ahí Aristóteles se peló,
porque todos somos buenos y malos al mismo tiempo, ¿no? O sea, por eso pongo ejemplos con colores y otras cositas, ¿no? Pero bueno, es imposible. Bueno, ya dije el concepto traducido por los españoles, el concepto del principio de no contradicción, ya lo dije varias veces, ¿no? Por lo tanto, hay una imposibilidad lógica de afirmar y negar a la vez un mismo predicado de un sujeto. Es imposible, hay una imposibilidad lógica de afirmar y negar a la vez un mismo predicado de un sujeto. Aristóteles usa mucho esto de sujeto y predicado, a él le gusta mucho, ¿no? Entonces, él siempre lo que acabo de decir, mediante un ejemplo, se explica perfectamente. El sujeto permanece idéntico, ¿no? La silla es azul. La silla sujeto, azul predicado. Es el verbo, pero la suya sujeto, azul predicado, y él nos está diciendo que es. Luego, la silla no es azul. Sujeto y predicado. Es imposible que un sujeto sea igual al predicado y al mismo tiempo no sea igual al predicado. Creo que esto se entiende, ¿no? Y repito, Aristóteles lo dice así, hay una imposibilidad lógica de afirmar y negar a la vez un mismo predicado de un sujeto. Es decir, no podemos decir la silla es azul y la silla no es azul al mismo tiempo. O es azul o no es azul. Bueno. El que les dije, ¿no? Sí. Bueno, ya les dije que había un antecedente de Aristóteles y que era un filósofo presocrático llamado Parménides, ¿no? Parménides en su poema, en esa página y media que digo que dejó para la historia, no porque escribió página y media, sino que todas esas cosas se perdieron. Parménides dice textualmente, el ser es y no puede no ser, que es lo mismo que el principio de no contradicción. El ser es y no puede no ser. Podríamos decir, el no ser no es y no puede ser. Heráclito y Parménides, que son dos presocráticos, dicen cosas opuestas, ¿no? Se consideran dos filósofos que dicen cosas opuestas. Es una lástima que yo no pueda colgar los videos de los presocráticos que me tomaron tanto trabajo, mucho más elaborados que estos de Platón y Aristóteles. Y tengo que ir a alguna oficina de la Xerox, algo así, alguna tienda, a ver si me los pueden leer, porque es que no los puedo leer en el disco duro externo que los tengo. Bueno, Heráclito, porque ahí tengo a Parménides, Heráclito y a todos los presocráticos. Heráclito, sin embargo, dice que las cosas pueden ser lo que son y no son, que es lo contrario que dice Parménides, ¿no? Y por cierto, esto lo ha tomado la filosofía oriental, esa de la que no vamos a hablar, ¿no? Japón, China, ¿no? De eso no vamos a hablar porque yo no sé nada de eso. Pero hasta la filosofía oriental se apoya en un filósofo occidental, que es Heráclito, ¿no? Hegel y Marx, nada menos que esos dos, recuperan Heráclito en el siglo XIX, porque Hegel y Marx piensan que las cosas pueden ser lo que son y lo que no son al mismo tiempo, ¿no? El ejemplo es Maduro, ¿no? La inteligencia de Maduro rebosa, ¿no? Hegel y Marx recuperan Heráclito, ¿no? Y recuperan esa barbaridad de la que las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo. Pero Heráclito lo dice con un símil, una metáfora. Heráclito dice, cada vez que nos bañamos en un río, nos bañamos en un río diferente, porque el agua corre, ¿no? El agua sale del manantial, va por el río y desemboca en el mar, ¿no? Entonces Heráclito decía, bueno, nos estamos bañando en el mismo río, pero no es la misma agua. Por lo tanto, el río
es el mismo y al mismo tiempo no lo es. Pero claro, a partir de lo del río, Heráclito generaliza y esa generalización está mal hecha. Para mí es evidente, ¿no? No era tan evidente para Marx y Hegel, que se dieron a la tarea de recuperar a un filósofo que habrá escrito por allí por el siglo VI, VII, V antes de Cristo, ¿no? Pero ya veremos a Hegel y a Marx. ¿En qué sentido lo usan? Lo usan en el sentido que les conviene. Porque brutos no eran, ¿eh? Eran muy inteligentes Hegel y Marx. Pero usan lo que usan en el sentido que les conviene. Ahora, los antiguos no se dejaban llevar por las conveniencias, sino que de verdad buscaban el conocimiento al igual que los modernos. En cambio, los medievales, bueno, lo que querían era adoctrinar a la gente en la creencia en ese Dios católico, cristiano, y los contemporáneos, pues los contemporáneos divagan. Porque los modernos sí que buscan la verdad y se apoyan en Aristóteles. Bueno, en el Tratado de Lógica, Aristóteles usa mucho sujeto y predicado. Se sirve de esas dos cosas, el sujeto y el predicado, se sirve, podríamos decir, de la lingüística. En este sentido sería un antecesor de Wittgenstein, que es el filósofo del lenguaje, de la lingüística. Usa la lingüística para hacer su tratado de lógica, ¿no? Entonces usa todo el tiempo sujeto y predicado, algo que también se usa en la lógica, en el campo matemático llamado lógica, ¿no? Entonces, hay tres palabras, por eso que les digo que hay que anotar y tener un diccionario de terminología filosófica. Hay tres palabras básicas que Aristóteles usa en una forma absolutamente determinada, ¿no? Si las usan en sentido coloquial, no es lo mismo, ¿no? Pero cuando las usan en sentido aristotélico, enfaticen que es en sentido aristotélico, que son sustancia, accidente y categoría. Son tres nociones. Para Aristóteles la categoría es una noción básica. Categoría, para Aristóteles, una noción básica. Y la categoría tiene dos tipos, puede ser sustancia o puede ser accidente. Entonces, categoría sustancia, categoría accidente. Esto lo tienen que tener presente si quieren seguir escuchando los siguientes videos de Aristóteles, ¿no? Categoría sustancia y categoría accidente. O sea, papel y lápiz, porque si no, nada. Estoy muy fastidiosa. Bueno, ¿qué es la sustancia? ¿Qué es la categoría sustancia para Aristóteles? Es el auténtico ser de una cosa. Es decir, la esencia. Lo que todas las cosas tienen en común. Dios. Esencia y sustancia para Aristóteles son conceptos equivalentes. Y para Aristóteles la sustancia es inmutable, no cambia. El ser no cambia. Y esto también es así para mí y para casi todos los filósofos razonables. ¿Y qué es la categoría accidente? Aquello que una sustancia puede ser o no ser. Por ejemplo, bueno, ya veremos los ejemplos. Solo la categoría sustancia es esencial e inmutable. Es decir, solo la categoría sustancia es esencial, es decir, es el ser de la cosa. Solo la categoría sustancia es el ser de la cosa y es inmutable, es decir, no cambia en el tiempo, ni hacia atrás ni hacia adelante. Las otras categorías son accidentales, ya lo dice el nombre, categoría accidente, ¿no? Y pueden cambiar. Por ejemplo, María está estudiando en la biblioteca. María, inmutable. Pero más tarde, María ya a lo mejor no está estudiando en la biblioteca. María, más tarde, también podemos decir, María está almorzando o está comiendo. María está comiendo. Ha cambiado el predicado, es decir, el accidente, porque él usa mucho sujeto y predicado, ¿no? María sería la sustancia, eso no cambia. María está estudiando en la biblioteca es un accidente.
porque es lo que está haciendo en determinado momento, pero eso sí cambia, porque más tarde podemos decir María está comiendo, o María se está bañando. Entonces, la categoría accidente puede cambiar, y cambia. En la categoría sustancia, que en este caso es María, no cambia. Entonces, para Aristóteles hay una sustancia primera y una sustancia segunda, además. La sustancia primera, por ejemplo, la sustancia primera puede ser el ser humano, el caballo o la piedra. Y la sustancia primera es lo verdaderamente real. Pero recuerden, ¿qué es lo real para Aristóteles? Lo que percibimos a través de los sentidos. Esa es otra cosa que no pueden olvidar. Para Aristóteles la realidad es lo que percibimos a través de los sentidos. Entonces la sustancia primera es lo real y puede ser, por ejemplo, un ser humano o un caballo o una piedra. Pero ¿qué es la sustancia segunda? Ya no es el ser humano, es una especie con un género, que no tiene por qué ser necesariamente un ser humano. ¿Qué es el caballo? Un animal. ¿Qué es la piedra? Un mineral. Es decir, la sustancia segunda generaliza más, por decirlo así, ¿no? Y la sustancia segunda es aquello que consideramos, o que Aristóteles considera lo universal. Lo universal no es el caballo, es el animal. Lo universal no es el mineral, no es la piedra, es el mineral. La sustancia segunda es la universal. Y la sustancia primera es lo real y lo que podemos ver en la realidad. Lo que podemos ver a través de lo que podemos percibir a través de los sentidos. Ahora, ¿qué es el concepto? Y vuelvo a que necesitan un diccionario de términos filosóficos. No hay nada mejor que el de Ferrater Mora. Lo digo con toda sinceridad, aunque en inglés hay unos buenísimos, ¿no? En inglés hay unos buenísimos. En Amazon hay unos cuantos muy buenos. Definición de concepto para Aristóteles. Es la representación mental de una cosa y se forma mediante la abstracción. Entonces, ¿qué es la abstracción para Aristóteles? Que creo que ya lo habíamos dicho, el proceso mediante el cual nos representamos mentalmente la realidad. ¿Y qué es el concepto para Aristóteles? La representación mental de una cosa formada mediante la abstracción. ¿Qué es la argumentación deductiva para Aristóteles? Es que a partir de los conceptos, ¿y cómo llegamos a los conceptos? Mediante la abstracción. Yo les aconsejo agarrar en un papel y colocar flechitas, ¿no? O sea, tenemos el proceso llamado abstracción. Eso es un proceso. A través de ese proceso llegamos a un concepto, ¿no? O sea, flecha. Tenemos un proceso llamado abstracción. A través de ese proceso llegamos a una cosa llamada concepto, la pongo en un cuadrado, concepto. De allí partimos mediante la argumentación deductiva o deducción, otro concepto aristotélico. Cuando digo concepto aristotélico, estoy diciendo concepto en sentido coloquial, porque el concepto para Aristóteles es la representación mental de una cosa y se forma mediante la abstracción. Bueno, entonces, la abstracción, que es un método, nos lleva al concepto, caja. Y la deducción, que es un método, nos lleva a lo siguiente. Entonces, la deducción parte de los conceptos, que lo tengo en una cajita, ¿no? A partir de los conceptos elaboramos juicios. Y después de elaborar ese juicio, construimos razonamientos. Entonces, con la abstracción llegamos a los conceptos, cajita. De allí, mediante la deducción, llegamos a los razonamientos. Aristóteles es muy matemático, todo esto suena muy matemático y lo es, pero también es muy filosófico. No hay ni que decir que la lógica nace con Aristóteles, la lógica matemática, ¿no? Definir conceptos es asignar categorías. Categoría, otro
Concepto, valga la redundancia, de Aristóteles. Digo concepto muchas veces, pero recuerden que el concepto para Aristóteles tiene la definición que dije hace un rato, ¿no? Bueno, definir conceptos es asignar categorías. ¿Qué son las categorías? Conceptos universales. Los elabora el entendimiento después de captar la realidad de las cosas, abstrayendo lo común de lo diverso. Abstrayendo no puede ser. Cuando hice este esquema me equivoqué. Extrayendo, tiene que ser extraer. Definir conceptos es asignar categorías, y las categorías son conceptos universales. Y esto lo elabora el entendimiento o la razón después de captar la realidad de las cosas mediante los sentidos, por supuesto, es decir, al revés de Platón, ¿no? Extrayendo lo común, que es el ser, de lo diverso, a través de los sentidos. Bueno, esto lo retoma Kant e inventa una cosa llamada los a priori, ¿no? Porque para Aristóteles solamente existen los... o sea, Kant toma Aristóteles y Kant dice, para Aristóteles solo existen los a posteriori. ¿Qué son los a posteriori? Bueno, aquellas cosas que tú percibes en la realidad varios perros. Tienes 3 años viendo perros y tú dices, coño, existe la categoría perro o la idea perro, si hablamos de Platón, ¿no? Pero Platón lo hace al revés. Entonces Aristóteles ve varios perros y dice, existe el concepto perro. Okay. La categoría perro. Ese perro, esa categoría universal llamada perro de Aristóteles, ¿qué es? Es un a posteriori. ¿Por qué? Porque primero lo capté con los sentidos. Primero vi muchos perros y a posteriori llegué al concepto de perro. Pero Kant inventa los a priori y es una cosa interesantísima, interesantísima, pero hay que llegar hasta Kant para hablar de eso, pero es súper interesante. Husserl también toma cosas de estas y bueno, y este es el segundo brief, el segundo video sobre Aristóteles, pero falta porque aunque es una introducción lo más sencilla posible para principiantes sobre Aristóteles es un filósofo que no se puede resumir en media hora ni en una hora. Aristóteles es un filósofo que para dar una idea de él, yo estoy tratando de hacerlo lo más compacto posible y de tocar todos los puntos que él tocó lo más compacto posible, ¿no? Para después desarrollar los que a mí más me interesen. Qué egoísta, ¿no? O los que ustedes me pidan en los comentarios. Pero no puedo resumir Aristóteles más de lo que lo estoy resumiendo. Bueno, 12:47, Ciudad de Madrid, 15 de junio de 2021. Los próximos videos sobre Aristóteles los dejo o para más tarde, porque tengo cosas que hacer, o para otro día. Este es el segundo. Pero así lo van asimilando. Gracias por soportarme.